Un maestro desesperado le pregunta a un orador en una presentación: dime la receta, yo la sigo al pie de la letra. ¿En realidad habrá una receta para poder educar a nuestros hijos? Quédese con nosotros y platicaremos sobre esto. Hola, mi nombre es Teresa Álvarez Díaz y es un placer estar aquí con ustedes en esta presentación de Educando para la Eternidad. Hoy estaremos hablando sobre si hay o no hay en realidad una receta que nos ayude a educar a nuestros hijos de una forma adecuada, de una forma correcta en todos los aspectos, en lo intelectual, en lo espiritual. Y este maestro, en su desesperación, preguntó que si en realidad había una receta. Claro que el orador le dijo: en realidad no lo hay. Hoy en día hay tantas corrientes educativas que intentemos esto ahora vamos a intentar que lenguaje completo, que vamos a regresar a la fonética. Hay tantas diferentes, algo nuevo cada día, que ahora sí esto nos va a ayudar a ser mejores maestros y que este método en realidad funciona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Algunos funcionan, bueno, algunos en realidad sí funcionan, pero no para todos. ¿Y por qué será eso? El hecho es de que cada niño, cada clase, cada escuela, cada ciudad, cada estado, cada país es diferente y no todos podemos aprender exactamente de la misma forma. Por eso no hay una receta que diga así es como debe de ser y va a salir el platillo delicioso, igual, suculento cuando hayas terminado, porque no todos aprendemos de la misma forma. Así que, ¿qué hacer? Bueno, el día de hoy queremos platicar con ustedes sobre una de esas teorías que ha salido, y en realidad decimos teoría entre comillas porque consideramos que existe esto desde la fundación del mundo, de hecho, desde antes que este mundo fuera creado. Pero hoy en día se habla sobre una teoría que se llama, en inglés le llaman choice theory, y lo podemos traducir básicamente a la decisión que uno hace en cuestión de su comportamiento, la teoría de decidir por sí mismo, y nos vamos a referir a ella de esa forma. El día de hoy estaremos hablando de tres diferentes personas. Uno del psiquiatra y autor en materia educativa, William Glasser, que es el autor de esta teoría de decidir por sí mismo. Estaremos hablando un poco de Elena de White y cómo ella y Glasser tienen una idea concreta de esta misma teoría, y también estaremos mencionando a el autor y maestro Jim Rohn, que en su trabajo de Soul Shapers, el libro de moldeadores del alma, trae en conjunto, o sea, une el hecho de que la teoría de Glasser y lo que la hermana White escribe en sus libros sobre educación, en realidad tienen una base, un fundamento similar en cuestión de lo que es el querer hacer decisiones por uno mismo, el poder hacer decisiones por uno mismo. Ahora, ¿por qué vamos a enfocarnos en las decisiones? ¿Por qué vamos a enfocarnos en este tipo de teorías? Bueno, no nos vamos a enfocar tanto en la teoría en sí, nomás vamos a platicarlo porque es algo de lo que se está viendo ahorita, pero nosotros vamos a ver cómo esta teoría en realidad es algo que Dios ha instado que nosotros aprendamos, que nosotros aceptemos desde muchísimo antes, para cada uno en su vida individual, pero desde el Edén, cuando Él creó a Adán y Eva. Y lo vemos de la siguiente manera: las decisiones son muy importantes, el poder decidir es sumamente importante. Pablo nos recuerda en Romanos cómo él dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que debo hacer, perdón, lo que no quiero hacer lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa lucha por hacer lo que es correcto, por decidir lo correcto. Entonces, nosotros como padres, ¿cómo viene esto en juego? Bueno, yo quiero, al final de cuentas, que mi hijo, que mi hija, que mi alumno haga la decisión correcta, que él siempre permita que sus valores lo lleven a hacer decisiones
correctas. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, debemos de dejar que los niños hagan lo que quieran. Ellos deben de decidir qué es lo que ellos quieren hacer y nosotros nomás dejarlos que ellos hagan todo lo que quieran hacer. No, no es el asunto y ese no es el punto al que queremos llegar. Queremos llegar al punto donde nosotros entendamos que Dios luchó porque nosotros mantuviéramos nuestra libertad de decidir. Y eso lo podemos, cuando recurrimos a la Biblia y vemos la palabra de Dios, estamos seguros de que Dios hizo todo lo posible, todo lo que está en sus manos para que nosotros pudiéramos mantener esa libertad de decidir. Lo vemos al Él poner a Adán y Eva en el huerto del Edén, al haberles dado la oportunidad de decidir entre hacer su voluntad, entre obedecerle o no obedecerle. Cuando vamos a este tema fundamental, tenemos que recurrir a algo previo de lo que es el huerto del Edén. Vamos a el principio del pecado, cuando Satanás decidió que él quería ser más que Dios. Pensemos un momento, Satanás tuvo la oportunidad de decidir como cualquier otro ser creado. Dios le dio esa oportunidad. Había esa libertad de escoger entre obedecer a Dios y seguir adorando y glorificando su nombre, o el no hacerlo y el hacer su voluntad. Claro que sabemos qué fue lo que decidió Satanás. Vemos los resultados de eso. Pero también vemos a un Dios que estuvo dispuesto a todo por mantener la libertad. Nosotros estuvo dispuesto a que su Hijo viniera a morir en la cruz para que Él pudiera mantener nuestra libertad intacta. ¿Es importante la libertad? Definitivamente. Quisiéramos hablar un poquito más sobre esa libertad que Dios nos ha dado. Veamos qué es lo que la Biblia nos dice sobre la libertad. Vamos a leer Isaías. Vayamos al versículo 61, al capítulo 61 y al versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel. Quiero volver a leer esta última parte. Publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel. El Señor, todo el propósito de nuestro Padre Celestial es que nosotros tengamos la libertad de escoger amarle a Él. Él desea que nosotros de una manera genuina deseemos que en nuestra alma esté deseosa de poder amarle a Él sin la presión de que lo tenemos que amar porque si no lo amamos entonces vamos a ser castigados. De hecho, podemos ver el amor de Dios en el hecho de que Él, en el momento que Satanás pecó, ¿tenía Dios la autoridad, tenía el poder de poder destruir a Satanás? Definitivamente. Él podría haber hecho eso. Satanás podría haber sido simplemente un figmento de la imaginación de Dios. Ya no existiría. Nosotros jamás hubiéramos sabido de Él. Podríamos haber venido a este mundo y haber vivido nuestra vida. Pero en realidad, el hecho de que Dios haya permitido que Satanás hiciera su decisión y siguiera su curso naturalmente, nos hace entender cómo la importancia que Dios le pone a nuestra libertad de escoger. El hecho es de que Dios quisiera que nosotros nos acercáramos a Él, no porque sentimos la necesidad o sentimos el que es algo que tenemos que hacer a fuerzas, que es algo que tenemos que hacer porque no tenemos otra alternativa. Él no desea autómatas, Él desea seres humanos que quieran con todo su corazón estar con Él, que lo quieran amar, así tanto como Él nos ama a nosotros. Entonces, volviendo a nuestro asunto de el poder escoger, de poder decidir qué es lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo esto tiene que ver con nuestra receta para educar a nuestros hijos? ¿Qué es el asunto aquí para poder llevar a nuestros hijos a una vida espiritual triunfadora? Bueno, una de las cosas que podemos ver por medio de esto que estamos leyendo de la libertad que Dios quiere que tengamos, llevémoslo a los términos prácticos.
nosotros tenemos la libertad de escoger y como adultos normalmente gozamos de mucha más libertad para escoger que nuestros hijos, porque nuestros hijos normalmente están bajo nuestra autoridad. Y hay veces donde a lo mejor a veces hasta nuestro esposo, nuestra esposa siente el jalón de nuestra autoridad porque no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Saben que el asunto aquí es no que vamos a dejar que los niños hagan su voluntad libremente, como comentábamos más temprano, no es el asunto. El problema aquí es de que muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar cuando los niños no siguen el camino marcado que nosotros queremos. Nosotros queremos que ellos hagan tal y cual cosa o queremos que nuestros hijos estudien cierta carrera. Y si ellos no lo hacen, nosotros nos molestamos. Esa reacción es la que nosotros debemos de pensar si en realidad estamos haciendo nosotros lo correcto o lo incorrecto. Una de las cosas que William Glasser, este escritor, habla es el hecho de que si nosotros normalmente hacemos lo que queremos, entonces si nosotros empezamos a esperar que otras personas hagan nuestra voluntad, si empezamos a utilizar si empezamos a practicar el forzar a las personas a hacer nuestra voluntad, eso empieza a destruir relaciones. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que empieza a destruir relaciones? Bueno, si yo le digo a mi hijo, tú tienes que hacer esto porque yo te lo estoy diciendo, no le doy opciones, los hijos van creando resentimiento. Es evidente en cualquier relación que usted tenga, incluso en especial la de el esposo y la esposa, si ambos si el esposo hace algo y porque no le gustó a usted, usted se molesta o usted le deja de hablar o cualquier táctica que usted utilice, entonces esas tácticas, que es lo que el mensaje que mandan es, bueno, no le gustó lo que hice, tengo que cambiar lo que yo estoy haciendo. ¿Dios funciona de esa manera? Yo creo que no. El Señor nos ha dicho claramente, esto es lo que tú debes hacer para ser feliz. Tú decides si lo haces o no. Yo decido si lo hago o no. Y bajo esa primicia, esa idea, necesitamos ir rigiendo nuestras vidas. Al estar leyendo lo que Glasser presenta como una teoría, podemos ver que tiene la hermana White ya le ha ganado terreno en cuestión de tiempo. Ella escribió sobre este mismo asunto hace muchísimos años, hace más de 150 años. Ella habla sobre la importancia de dejar que los individuos decidan por sí mismos. Y quiero leerles una pequeña frase sobre lo que ella dice. Y esto se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 446. Y dice, en el trabajo de la redención no hay fuerza, o sea, no estamos forzando. No hay fuerza externa que se deba ser empleada. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre es dejado libre para que escoja a quien va a servir. Ok, bueno, eso es muy interesante. Yo agradezco que Dios tiene eso en mente de darme esa libertad de escoger. Y eso es muy bueno. Yo me siento feliz porque eso me da a mí toda la plena seguridad de que estoy sirviendo a un Dios equitativo, un Dios justo, que no me está forzando a que yo lo sirva. Pero ¿cómo puedo llevar esto al terreno práctico? ¿Y cómo puedo llevarlo a mi situación como padre, como madre, como educador, sin dejar libre a mi hijo y que él se pueda lastimar por hacer decisiones que a lo mejor ellos no están listos para hacer? Bueno, eso es muy importante que tomemos nuestro tiempo para enfocarnos en eso. Los niños, claro que si está la lumbre prendida, yo no voy a permitir que mi hijo se acerque a la lumbre y se queme y se lastime, aunque sea su decisión hacerlo, porque no estamos hablando de la protección normal que nosotros debemos de tener por nuestros hijos. Claro que si él se va a manejar el carro y nunca ha practicado, porque él decidió hacerlo, bueno, estamos hablando de más bien poniendo en peligro la vida de los niños. Estamos hablando de cuando nosotros razonamos con nuestros hijos, de cuando nosotros nos sentamos con ellos y les damos a escoger alternativas a las cuales ellos pueden, por las cuales ellos pueden decidir. Por ejemplo, si nuestro hijo quiere tomar parte en ciertas actividades, nosotros hemos tenido un problema, bueno, no problema, pero la necesidad de escoger recientemente, bueno, no nosotros, sino que plantarle a nuestra hija que tuviera que escoger entre sus actividades, porque
como es su primer año de secundaria, tiene ahora 7 clases, 7 diferentes maestros a comparación de cuando estaba en primaria, cuando estaba en sexto. Ahora la vida ha cambiado, ahora hay mucha más tarea, ahora hay otras actividades que a ella le interesan, como estar en el equipo de básquet, como también participar en diferentes actividades que hay en la escuela. Entonces nosotros nos sentamos con ella y le dijimos, bueno, hija, estas cosas todas son buenas. Hay mérito en cada una de ellas, pero tú tienes que decidir qué es lo que tú más quieres. Pero mamá, es que me gusta todo, es que me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Muy bien, pero una cosa tiene que quitarse porque estás tomando tiempo de tus estudios, estás tomando tiempo que le debes dedicar a Dios para estas otras actividades y eso no es un ideal, pero es tu decisión. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos hagan las decisiones correctas? Bueno, ayudarlos a hacer una lista de cada una de esas cosas que ellos quieren hacer y decirles y que también hagan una lista que diga los pros y los contras de cada una de esas actividades. Al evaluar, al comparar, ellos van a decidir al final de cuentas qué va a ser lo mejor. Ahora, si ellos deciden, bueno, yo quiero hacerlo todo, de todos modos yo quiero participar en todas esas actividades. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser muy claros con ellos de que van a tener resultados que les van a afectar en alguna otra forma. Y en el momento de que ellos se topen con problemas, no vamos a estar ahí para decirles, te dije que no hicieras eso porque te ibas a encontrar con esos problemas. No, lo que queremos es llevarlos a un punto de aprendizaje. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tuve problemas. Ok, ¿qué piensas que debes hacer ahora? Bueno, dejemos que nuestros hijos decidan y estemos en oración. Eso es sumamente importante. Al estar presentándole a nuestros hijos la oportunidad de decidir, estemos en oración, si es necesidad, estar en ayuno para que ellos hagan decisiones correctas. A veces las decisiones no son tan sencillas como esta que estamos planteando el día de hoy. A lo mejor son situaciones mucho más complicadas. A lo mejor el escoger un compañero de vida, a lo mejor escoger la carrera correcta, a lo mejor el decidir si los amigos con los que se junta el hijo o la hija son los adecuados. Todas esas cosas necesitamos ir tratando con nuestros hijos de una manera inteligente, en el sentido de que vayamos dando oportunidades para que ellos decidan. Dios nos las da a nosotros. ¿Por qué se las habremos de detener a ellos? Bueno, otra de las cosas que la hermana White nos aconseja, la vamos a leer, está en el libro de la educación. Y dice, el objetivo de la disciplina es entrenar, enseñar al niño a gobernarse solo. A gobernarse solo. Esto lo encontramos en el libro de educación, la página 287. Ese es todo el objetivo de la educación. Vayamos al terreno nuestro, al personal. A veces tenemos situaciones en nuestra vida donde Dios nos enseña algo. Hay personas que dicen, bueno, hay personas que creen que Dios castiga. Dios me castigó porque hice esa decisión mala y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Yo los animo a que piensen de la siguiente manera. No tanto que Dios castiga, sino que a veces decidimos por un comportamiento particular o decidimos por hacer algo en particular y al no salir las cosas bien por esa decisión, estamos sufriendo las consecuencias naturales de no hacer lo correcto. Si yo estoy comiendo en exceso, bueno, voy a sufrir las consecuencias naturales de estar subiendo de peso y sufrir las enfermedades que puedan venir por causa de eso. Y es lo mismo, las reglas de la salud las podemos aplicar también en las reglas de nuestra persona. Si yo hago decisiones que me van a afectar, Dios no va a protegerme de que yo aprenda por medio de esa decisión que yo hice. Yo necesito aceptar que cometí una decisión equivocada y aprender a que la siguiente vez que tenga la oportunidad de hacer esa decisión, entonces con la experiencia que ahora tengo, con lo que ya aprendí, decidir por lo correcto o decidir por otra alternativa. Cuando yo como adulto puedo aceptar que me equivoco, cuando puedo aceptar que yo hago decisiones que a lo mejor no fueron las ideales y transmito esto a mis hijos,
me pongo en un plano donde yo puedo compartir con ellos lo que yo aprendo diariamente. Me pongo en una posición donde ellos pueden acercarse a mí, se pueden conectar. Y les digo esto porque muchas veces nos planteamos frente a nuestros hijos como que estamos en un pedestal, como que no cometemos errores. Y la verdad es difícil aceptar que como padres cometemos errores. Yo lo he sentido, yo lo he pasado, estoy consciente de lo difícil que es. Pero les aseguro que si usted empieza a practicar esto, que cuando usted se equivoca, usted dice, ah, sí, me equivoqué. Y muchas veces hasta podemos, si no es algo tan complicado, si no es un asunto profundo de conciencia, usted también puede jugar con sus hijos y decir, ay, bueno, ¿cómo fue que fui a hacer eso? Para la otra voy a pensarlo de nueva manera y podemos todos reírnos sobre el asunto. Los hijos van entendiendo de que usted es un ser humano igual que ellos, que usted puede aprender, que usted se equivoca, pero que eso no lo va a detener. Y creo que esto en esencia es lo que nuestro Señor Jesús desea de cada uno de nosotros, que mediante nuestra vida podamos ser suficientemente humildes para aceptar de que nos equivocamos y decidir por lo correcto a la siguiente oportunidad que tengamos de hacerlo. Cuando nosotros podemos vivir esa vida, nuestros hijos van aprendiendo, nuestros hijos van viendo qué es lo correcto y no tenemos que tener miedo o pavor de que ellos no decidan por lo correcto, porque eso es lo que mayormente los papás dicen. ¿Cómo voy a permitir que mi hijo decida por sí solo? ¿Cómo le voy a dar esa libertad? Bueno, si nosotros estamos siendo un modelo para nuestros hijos, si nosotros estamos cuidando a nuestros hijos dentro de los parámetros que Dios ha marcado, estamos permitiendo que ellos vean lo que es correcto. Les estamos dando oportunidad de aprendizaje y al darles la oportunidad, al permitirles que ellos decidan por sí mismos, estamos poniendo la responsabilidad de obedecer a Dios sobre ellos. Muchos papás sufren muchísimo toda la vida por el hecho de que sus hijos no decidieron hacer lo correcto. Lamentablemente, nosotros no somos los que vamos a responder por nuestros hijos en el sentido de que las decisiones que ellos hagan. Nosotros vamos a responder por la educación que les dimos. Dios nos va a pedir cuentas si hicimos lo que teníamos que haber hecho, pero no nos va a hacer responsables por sus decisiones. Ahora, aunque duela el que nuestros hijos hagan decisiones incorrectas, al final de cuentas es la vida espiritual individual de cada persona entre él y Dios, o sea, la relación que él tiene con Dios. Y nosotros debemos de respetar cuando nuestros hijos ya en una forma madura hagan sus propias decisiones, aunque esto sea a veces triste para nosotros. Si nosotros hemos hecho lo adecuado, lo correcto, nuestro trabajo, nuestra conciencia va a estar en paz porque habremos hecho lo que necesitamos hacer. Cuando empezamos cuando el pánico empieza, cuando empezamos a decir, no quiero que mi hijo haga eso o quiero que él se porte así, lo que estamos dando a demostrar es de que a lo mejor no estamos seguros de que les hemos enseñado lo correcto. No les hemos enseñado a cómo vivir de acuerdo a los principios y a los preceptos que Dios nos ha mostrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir para mí, como madre, como padre, como maestro? Quiere decir que yo tengo que demostrar lo que yo quiero que mi hijo haga. Yo tengo que vivirlo, tengo que hacerlo un vivo imagen, una viva ejemplo de lo que Dios quiere que mi hijo también aprenda. Así que en cuestión de escoger, de esta teoría de escoger, no es algo nuevo, en realidad es algo que la sierva de Dios ya nos había comentado, ya había resaltado la importancia de enseñarles a los niños lo correcto y a cómo ellos puedan controlarse a sí mismos, cómo pueden ellos tener autocontrol de sí mismos, de saber de que eso no lo como porque yo sé que no es bueno para mí, no voy para allá porque sé que no es bueno para mí y yo lo decido, no estoy dejando de hacer algo porque mi mamá dijo que no lo podía hacer, sino porque yo quiero dejar de hacerlo, porque yo no quiero hacer esas cosas. Entonces, Glasser tiene razón en reavivar esta teoría de decidir por sí mismos, de escoger. Y la hermana White lo reitera las palabras que nuestro Salvador nos vino a enseñar hace muchísimos años. Nos vino a decir
que Él vino a este mundo a darnos libertad, la libertad que usted y yo necesitamos desesperadamente para servir a nuestro Dios de una manera íntegra, de una manera libre. Ahora, cuando nosotros servimos a nuestro Dios libremente, sin ninguna presión externa, entonces estamos haciéndolo de una manera sincera, de una manera sencilla, y esta adoración que Dios requiere de sus hijos, reflejada en nuestra obediencia, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de alabarle, en nuestros actos hacia nuestros hijos, hacia nuestro esposo o esposa, hacia nuestros alumnos, hacia la comunidad que nos rodea. Cada día va enseñándole a nuestros hijos que mamá y papá en realidad tienen algo, o el maestro tiene algo deseable. No está forzándome a hacer las cosas. Y analicemos nuestra situación. ¿A usted le gusta que lo fuercen a hacer las cosas? ¿A usted le gusta que le digan exactamente todo lo que usted tiene que hacer? Yo creo que no. Yo creo que como adultos nos gusta pensar, nos gusta decidir. Nos da gozo en poder hacer cosas que nosotros mismos ideamos, y creo que Dios se goza en eso. Dios se goza cuando ve que nosotros salimos adelante y nos deshacemos de esas cadenas que Satanás ha querido implantar. Dios tiene un gobierno de libertad, un gobierno en donde Él permite que sus hijos se gocen y crezcan y sean todo lo que Él los diseñó para ser. A contrario con el enemigo, Él desea que seamos esclavos de todo lo que Él nos engaña, que son cosas buenas, con las pasiones, con las adicciones, con tanta cosa que nos destruye nuestra vida. Así que en este día espero que podamos asimilar el hecho de que Dios nos da libertad, que Satanás lo único que nos promete es esclavitud. Si nosotros podemos transmitir esta preciosa idea a nuestros hijos de que su Dios, el Dios que nosotros hemos aprendido a amar y a creer, quiere lo mismo para ellos, y que nosotros como padres deseamos que ellos también lleguen a ser adultos productivos, adultos que puedan decidir y pensar por sí mismos, vamos a encontrarnos con nuestros hijos, van a ser mucho más felices en su adoración a Dios, en su desempeño como cristianos, que es lo que yo creo que todo padre desea. Todos queremos que nuestros hijos sobresalgan en la vida, que triunfen, no nomás en el ámbito profesional, sino como seres humanos, y finalmente al hacer de su vida lo que Dios ha propuesto para ellos. Así que, hermanos, los animo a que juntos enfoquemos esta bendición a nuestros hijos para que ellos también sean bendecidos. Que el Señor les bendiga. Gracias.